Hola chavales, ¿qué tal? Vamos con una nueva cuestión de lengua castellana. En este caso vamos a hablar del dequeísmo y del queísmo. Ambos son fenómenos consistentes en el uso indebido de diferentes estructuras sintácticas y revelan un escaso dominio de la lengua y por tanto están bastante penalizadas socialmente, así que conviene que esta cuestión os quede clara. Por un lado tenemos el dequeísmo, que es el uso indebido de la preposición de delante de la conjunción que, cuando esa preposición no está exigida por ninguna palabra del enunciado. Así, por ejemplo, es incorrecto colocar la preposición de delante de las oraciones subordinadas sustantivas de sujeto, pues ya sabéis que el sujeto nunca lleva preposición. Y por eso es incorrecto decir me alegra de que hayas venido, hay que decir me alegra que hayas venido. Otra cosa es que utilicemos alegrarse como verbo pronominal y entonces sí que exija ese complemento de régimen. Me alegro de que hayas venido, y ahí perfectamente el sujeto sería yo, me alegro de que hayas venido, y se puede poner la preposición porque luego es un complemento de régimen, de hecho hay que ponerla. Lo mismo si digo me preocupa que no estés a gusto. Ahí no podemos meter la preposición de, no hay que decir me preocupa de que no estés a gusto, porque tenemos una oración subordinada sustantiva de sujeto y esa preposición va fuera. Otra cosa es que utilicemos el verbo preocuparse con el sujeto yo o cualquier otro tipo de sujeto, otra persona, y entonces diremos yo me preocupo de que estés a gusto aquí, ¿de acuerdo? Y entonces sí que tenemos que utilizar esa preposición de. Por eso mismo, porque las subordinadas sustantivas de sujeto no llevan preposición, pues también es incorrecto decir es posible de que vayamos allí, hay que decir es posible que vayamos allí, o es importante que hagamos esto, sería lo correcto. No podríamos decir es importante de que hagamos esto, ¿de acuerdo? De la misma forma es incorrecto utilizar la preposición de o cualquier otra cuando tenemos una subordinada sustantiva de complemento directo, porque no hay que poner preposición. Así es incorrecto decir deseo de que vayamos a ver a Carl Cox a la fábrica, hay que decir deseo que vayamos a ver a Carl Cox a la fábrica, sin la preposición de. Lo mismo es incorrecto decir pienso de que he hecho un buen trabajo, hay que decir pienso que he hecho un buen trabajo, porque estos verbos rigen un complemento directo y por tanto no hay que poner preposición. Sí que es cierto que hay un determinado número de verbos que pueden llevar tanto complemento de régimen como complemento directo y por tanto se podrá poner preposición o no. Ocurre por ejemplo con avisar, con dudar, con cuidar, con informar, con advertir. Se puede decir tanto le advirtió que había peligro como le advirtió de que había peligro, o le informó que tenía que estar en tal sitio a tal hora como le informó de que tenía que estar a tal sitio a tal hora, porque esa serie de verbos pueden tener ambas combinaciones, ambas estructuras, bien con complemento de régimen o bien con complemento directo. También es dequeísmo utilizar la preposición de cuando el verbo rige otra preposición que no es esa. Por ejemplo, con el verbo fijarse rige la preposición en, entonces sería incorrecto decir me fijé de cómo iba vestido, habrá que decir me fijé en cómo iba vestido, o insistir también rige la preposición en, no de, entonces sería incorrecto decir insistió mucho de que fuéramos allí, habrá que decir insistió mucho en que fuéramos allí, por tanto también sería un dequeísmo. Y también se incurre en dequeísmo cuando se pone la preposición en algunas locuciones que no deben llevarla, por tanto hay que decir a medida que y no a medida de que, o hay que decir una vez que y no una vez de que, o hay que decir a no ser que y no a no ser de que, ¿de acuerdo? Eso en cuanto al dequeísmo. Por otro lado tenemos el queísmo, que es la supresión indebida de la preposición, generalmente de, aunque puede ser otra, cuando esta viene exigida por alguna palabra del enunciado y hay que colocarla delante de esa conjunción que. Ocurre, por ejemplo, cuando los verbos exigen un complemento de régimen, complemento preposicional o suplemento, sean verbos pronominales o no, y por tanto hay que poner esa preposición delante de la conjunción que, y por ello hay que decir me alegro de que hayas venido y no me alegro que hayas venido, o me preocupo de que estés a gusto y no me preocupo que estés a gusto. Aunque el verbo no sea pronominal como alegrarse, también si exige preposición hay que ponerla. Lo convencí de que viniera aquí y no lo convencí que viniera aquí. Hay que poner esa preposición si el verbo la exige, ¿de acuerdo? Pero no ocurre solo con verbos, también con sustantivos donde luego tengamos un complemento del nombre preposicional y habrá que poner esa preposición. Hay que decir tengo el convencimiento de que Alex compondrá una gran canción y no tengo el convencimiento que Alex compondrá una gran canción. Hay que poner la preposición de. Lo mismo si se trata de adjetivos, que luego tienen un complemento preposicional. Hay que poner esa preposición. Por ejemplo, estoy convencido de que Javi escribirá una gran columna en Diario Palentino y no estoy convencido que Javi escribirá una gran columna en Diario Palentino. ¿De acuerdo? O estoy seguro de que Alex y yo lo pasaremos estupendamente y no estoy convencido que Alex y yo lo pasaremos estupendamente. Es decir, si tenemos complementos del nombre o complementos del adjetivo que son complementos preposicionales, hay que poner la preposición porque su supresión supone incurrir en queísmo.
Lo mismo con los verbos, ya hemos visto sean pronominales o no, y también con algunas locuciones verbales, ¿no? Por ejemplo, darse cuenta, rige esa preposición, hay que decir darse cuenta de, me di cuenta de que habíamos llegado tarde, y no me di cuenta que habíamos llegado tarde, hay que colocar esa preposición. Ojo, hay con algunas locuciones verbales que no exigen esa preposición, por ejemplo, tener en cuenta. Tuvimos en cuenta que había que hacer esos trabajos, y no tuvimos en cuenta de que había que hacer esos trabajos. Todo depende de que la locución verbal rija o no rija esa preposición, ¿de acuerdo? Y por otro lado, también hay locuciones que sí que exigen esa preposición y por tanto no ponérsela también sería incurrir en queísmo. Por ejemplo, hay que decir a pesar de qué y no a pesar que, ¿de acuerdo? O con la finalidad de qué y no con la finalidad que, o con objeto de qué y no con objeto que, ¿de acuerdo? Y entonces pues no tenéis que suprimir esa preposición que evidentemente hay que colocar en esas estructuras. Respecto de esos verbos como cuidar, informar, advertir, avisar, educar, de los que ya os hablé en el caso del dequeísmo, pues ocurre lo mismo. Como admiten ambas estructuras, se puede poner la preposición o no según los casos, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, por eso conviene también saber sintaxis, porque en sintaxis se estudia el complemento de régimen, complemento preposicional o suplemento, y sabiendo el régimen de los verbos, sabiendo si va un complemento directo o si va un complemento de régimen, pues podremos evitar tanto los dequeísmos como los queísmos, que evidentemente están muy penalizados socialmente. Si alguien va, por ejemplo, a una entrevista de trabajo y dice pienso de que soy un gran candidato, en vez de pienso que soy un gran candidato, o deseo de que me contraten, en vez de deseo que me contraten, pues lo más habitual es que aquel que le esté realizando la entrevista de trabajo le diga ya le llamaremos, pero que esa llamada luego nunca se produzca. Ojo, con deseo hablo como verbo, deseo que me contrate. Otra cosa es que fuera como sustantivo. Como sustantivo, luego ese complemento del nombre sería complemento preposicional y sí que habría que poner la preposición de. Por ejemplo, tengo el deseo de que escuchemos nuevas composiciones musicales de Alex. Ahí sí, porque deseo funciona como sustantivo y luego va un complemento del nombre con preposición. Lo mismo con el adjetivo, si luego va un complemento del adjetivo con preposición, y con los verbos pronominales o no que rijan esa preposición. Cuando rige esa preposición hay que ponérsela porque si no incurrimos en queísmo, pero cuando no se necesite no hay que ponerla porque si no estaremos cometiendo dequeísmo. Ambos son usos incorrectos, indebidos y están socialmente muy penalizados porque revelan que no se tiene un gran dominio en el uso de la lengua. Espero que esta cuestión del dequeísmo y el queísmo os haya quedado clara. En cualquier caso, para cualquier duda estoy a vuestra disposición y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo.